conversación alrededor de esta feria de editoriales, 75 editoriales, 75 años de la Facultad de Humanidades. Iniciamos ayer con muy buenos momentos. Rubén Chababo conversó con Daniel Divinsky, fue un muy buen encuentro y escucharlo a Daniel fue muy lindo. Hay un montón de editoriales que trajeron su material de diferentes lugares y de editoriales de Rosario también. Y ahora tengo el agrado de anunciarles que ha salido el sol, nos acompaña el sol y estoy muy contento. Así que les agradezco a todos por venir y agradezco a Sabrina por acompañar en este momento esta conversación. Vamos a intentar hacer hablar a Guillermo David, que le cuesta tanto, dice. Bueno, Sabrina, además de participar en diferentes espacios, como por ejemplo Abuelas, es licenciada en Comunicación Social, casi especialista en Gestión Cultural y editora de Aguará, y con una trayectoria singular en la edición. Por eso también la invitamos a que forme parte de esta mesa para acompañarme a hacer preguntas a Guillermo. Yo soy Nicolás Mansi, para los que no me conocen, dirijo la editorial de la universidad desde hace unos días. Ahora me voy a sacar el saco porque está empezando a hacer calor. Y Guillermo, yo tenía pensado qué decir de un breve currículum, pero Sabrina se tomó el trabajo de armarme una mini bio y me parece que es mucho más atinado. Además de ser el responsable de cultura de la Biblioteca Nacional, bueno, voy a leer lo que escribió Sabrina, puede ser. Es un escritor, Guillermo David, es un escritor y ensayista, nacido en 1965, que comenzó su carrera en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, dirigió la Biblioteca Popular y el Centro de Documentación Carlos Astrada, siendo además responsable del Museo y Archivo Histórico Municipal de Bahía Blanca y coordinador general del Museo Nacional del Grabado. Es autor de los libros de Huitoldo, La mirada extranjera, Carlos Astrada, La filosofía argentina, Perón en la chacla asfaltada, Figuras del peronismo bahiense y El indio deseado. Además de La risa de las mucamas, que justamente es uno de los libros que estuve leyendo últimamente para conocer un poco más la obra de Guillermo. Actualmente, ha traducido a Antonio Gramsci, Raymond Williams y Marcel Proust. Actualmente, en la Biblioteca Nacional, en la gestión de Juan Sasturain, David ha sido nombrado a cargo de la Dirección Nacional de Coordinación Cultural. Bien, ahora me voy a sacar el saco, porque me está dando el sol, me senté en el sol a propósito para dejarle la sombra a ustedes, me parece a vos, Sabri. Y bueno, esta conversación ya inició ayer, en realidad, les quería decir. Esto es quizá una prolongación de una conversación que comenzó cuando recibimos a Guillermo y empezamos a charlar de tantos temas vinculados al libro, a la edición y a la biblioteca, que es lo que nos interesa. Y en uno de los tantos momentos, Guillermo, hiciste mención a una cuestión, a algo, de tantas cosas que dijiste ayer, y yo me quedé con una para darle inicio a esta conversación. Dijiste, a la Biblioteca Nacional van 2.500 personas por día, de las cuales 400 van a hacer consultas de catálogo, de las cuales 200 hacen consultas de libros. Y yo pensaba, si eso nos sirve a nosotros para pensar estadísticamente, de algún modo, la relación de la sociedad actual, de la sociedad con la que compartimos, en la relación con los libros
sé que no termina la relación con los libros en una biblioteca, seguramente la gente que lee libros también hay un mercado del libro, consume libros y compra libros y tiene sus bibliotecas personales. Sin embargo, las bibliotecas como espacio de consulta de libros se están reformulando, la relación de las personas con los libros se reformula actualmente. Bueno, hace ya 20 años que vivimos una realidad paralela que no hubiésemos podido imaginar hace 30 años, el mundo, la lectura online, el mundo digital, las computadoras. Y bueno, quería darte la palabra y preguntarte sobre tu mirada singular como gestor cultural sobre la relación que tenemos hoy con los libros y con este dato, ¿no? Es decir, cómo nos relacionamos con las bibliotecas públicas, cómo nos relacionamos con los espacios, cómo se reformulan esos espacios, cómo se reformula la existencia del libro, el valor del libro en la sociedad actual. Bienvenido, gracias Guillermo. Bueno, muchas gracias Nico, gracias Sabrina, gracias a todos por la invitación y por la molestia de estar el sábado de la mañana aquí escuchándonos en lugar de estar en sus casas tomando un cafecito. La Biblioteca Nacional es un organismo muy antiguo, es la institución más antigua del Estado Nacional. No sé si se escucha bien. No se escucha bien. Hola, hola. También A ver. Hola, ahora sí. Decía que la Biblioteca Nacional es el organismo, la institución pública más antigua del Estado Nacional. Fue fundada por Mariano Moreno el 13 de septiembre de 1810 y abrió sus puertas un par de años después como biblioteca pública. Fue Paul Grusac, su fin del siglo XIX, quien la transformó en Biblioteca Nacional, en su vieja sede de Calle México que estamos recuperando actualmente. Existe en la sede, ustedes conocerán, el edificio de Clorindo Testa del año 92. Fue un proyecto iniciado en 1962 y recién 30 años después se pudo inaugurar. La Biblioteca Nacional tiene como lógico objetivo conservar la memoria escrita de la nación. Es decir, la fantasía de todos quienes habitamos en lugares que en algún momento pueda consumarse la idea de que todo lo que se ha escrito en la Argentina y sobre la Argentina esté ahí, además de lo que son los patrimonios universales. Después de todos es la biblioteca de Grusac, de Borges, de Horacio González. Por tanto, el diálogo con la cultura universal está presente allí. Pero yendo más al punto, siempre es un problema pensar cómo son los modos de circulación de los saberes, los modos de aprehensión del objeto libro, del objeto texto. Hoy en día tendemos más a hablar del texto que del libro, puesto que se lee mucho, se lee más que nunca, pero las redes y los formatos virtuales de algún modo han planteado una sustitución de algunos objetos que hasta hace muy poco, hasta hace apenas 5 años, eran parte del modo de comunicación de la palabra escrita normal. Estoy pensando en las revistas, ya casi no hay revistas de papel y, digamos, podemos decretar rápidamente su casi inmediata desaparición. El diario, los diarios tienen yo soy amigo de varios editores del Página 12 y claro, me dicen que no solo ha caído la venta del papel en diario, del diario en papel, sino que además el perfil de consumidor del diario como formato de una franja etaria de señores de mi edad para arriba, digamos, con las excepciones del caso. Entonces estamos ante un cambio en los modos de aprehensión de los textos. Eso no significa que se lea menos, significa que se lee de otro modo. La estadística que mencionaba anoche, que recordaba Nico, es bien sintomática de esta situación, porque en la biblioteca, para poner ese caso, reciben unas 2.000, 2.500 personas por día, pero solo muy poco, solo una quinta parte consulta material, y de esas 400, 300 y pico de personas que consultan, cada vez son menos los que consultan libros. Es decir, se ha ido hacia una especialización del consultante, del lector que habita la Biblioteca Nacional. Aclaro que no es una situación ordinaria en el resto de las bibliotecas públicas, que tienen otro tipo de servicios, sean populares o no, o en las bibliotecas universitarias, ¿no? Pero el público más o menos cautivo que tiene como lector de la Biblioteca Nacional es un público de especialistas
que van a proveerse de insumos, para usar un término espantoso de la jerga económica, es decir, buscan fuentes, básicamente. Entonces se ha dado un desplazamiento del libro hacia la memorabilia, el diario, la revista del pasado, es decir, la memoria, el trabajo sobre la memoria escrita, particularmente en el caso de lo que se considera documentación. En la biblioteca en las últimas décadas siempre hubo fondos documentales, pero en las últimas décadas hemos puesto el acento, un acento muy específico en la construcción de acervo de colecciones particulares. Continuamente en la biblioteca entran unos 150 a 200.000 libros por año, y entre ellos entran muchas revistas y fondos específicos de autores que fallecen y los familiares donan, que suelen venir con correspondencia. Por ejemplo, hay una gran validación en los últimos años de la correspondencia como un punto interesante para la constitución de la historia cultural de un país. Hace poco nos han donado la biblioteca entera de Paul Grusac, ¿no? Marta Grusac, su bisnieta, entre la cual hay 5.000 cartas con escritores de todo el mundo de su época a lo largo de 30 años, ¿no? Con Anatole France, con Georges Clemenceau, por supuesto con todos los argentinos de la época. Ese fondo documental, desde el punto de vista del tipo de consumo o tipo de lector que acude a la Biblioteca Nacional, parece que es más importante que lo que era la biblioteca en sí de Paul Grusac. De algún modo, la mayoría de los ejemplares ya los tenemos, ¿no? Salvo, y esto también tiene que ver, esto me gusta contarlo porque hace a la vida de los libros en las sociedades. Paul Grusac, para el centenario, escribió un libro en francés, Les Îles Malouines, las Islas Malvinas. Lo publicó en francés en los talleres de la Biblioteca Nacional, que en ese momento tenía talleres tipográficos, tenía imprenta propia. Y acá voy arrimándome al tema de esta conversación, que es el Estado como productor de libros. Ese libro no fue traducido, era una especie de homenaje a su patria de adopción, el libro que demuestra la ocupación previa por parte de ese entonces del Virreinato de la Plata, del Río de la Plata, y la usurpación inglesa de las Islas Malvinas. Ese libro, en el año 34, fue traducido y comentado, glosado y ampliado por Palacios, por entonces el primer diputado socialista de América. Y Palacios hizo una cosa genial, escribió su propio libro, digamos, que son las alocuciones que dio en la Cámara de Diputados a lo largo de un mes y medio. Piensen lo que eran los diputados de entonces, ¿no? Podían hablar un mes y medio, un tema histórico en la Cámara de Diputados. Y hicieron un condensado de ese libro, unos cuadernillos que muchos hemos leído en nuestra infancia, que se repartió durante los siguientes 60 años en las escuelas y bibliotecas populares de todo el país. Ese libro es la causa por la cual existe la causa Malvinas. O sea, uno podría decir, bueno, de algún modo estaba ya la ocupación y algo iba a pasar por lo cual iba a transformarse en una causa nacional. No, no, no. Sin ese libro no sé si hubiera existido la causa Malvinas, con todas las múltiples significaciones que emanan de esta frase, ¿no? Pero ese libro es el que constituye el imaginario y por lo tanto se transforma en política práctica, concreta, por lo cual existe la causa Malvinas. Existió la guerra, existió el pedido diplomático durante décadas, existió la guerra y existe hoy una memoria sobre Malvinas, que es una memoria compleja, ahora se cumplen 40 años la guerra. No sé si hubiera existido sin ese libro. Por lo tanto, sin Paul Grusac y por lo tanto sin la Biblioteca Nacional. Antes de venir acá, esta semana me tomé el trabajo de revisar qué es lo que el Estado, a lo largo de los últimos 200 años, ha producido como publicaciones, porque se supone que esta charla es sobre publicaciones, ¿no? Y en realidad ha sido muy poco, desde el punto de vista, si uno lo piensa como líneas, con desarrollo de colecciones y desarrollo de un concepto editorial estatal nacional. Hago la excepción, por supuesto, de las publicaciones dirigidas por universidades, ¿no? No solo de cada universidad en sí, sino proyectos como el UDEVA, que fueron proyectos que rompieron el cerco del consumo estrictamente académico de los libros, ¿no? Bajo la dirección de José Bianco, en la década del 60, se desarrollaron las colecciones populares de UDEVA, que tiraban 200.000 ejemplares, se vendían en los kioscos, y de algún modo también conformaron el imaginario literario de un periodo, ¿no? Pensando estrictamente, sacando lo que es la producción de material gráfico, no solo de libros,
material gráfico por parte del Estado, no ha habido muchos desarrollos a lo largo de 2 siglos. Uno de los ejes en los cuales esto ha sido la excepción es la Biblioteca Nacional, que tuvo y tiene la revista La Biblioteca, que es una revista que ha tenido 4 etapas ya, bajo Grusac primero, que fue su fundador, bajo Borges, bajo Martín Zubería y luego las gestiones últimas. Hemos continuado desarrollando la revista La Biblioteca, es una de las revistas, si bien ha tenido discontinuidad, es una de las revistas más antiguas de la Argentina, que de algún modo ha tenido múltiples funciones. En la época de Grusac tenía la función, junto con los anales de la biblioteca, de publicar las investigaciones, en ese caso Grusac era el único investigador de la biblioteca, las investigaciones que producía sobre material documental. Entonces la función era comunicar la documentación existente en la biblioteca, sobre todo en los anales, era básicamente publicación de documentos. Recuerdo el caso de García Viñas, que fue un investigador que mandaron al Archivo de Indias y estuvo como 30 años copiando a mano el Archivo de Indias, ¿no? Y eso está en la Sala del Tesoro. No solo la copió a mano, después la pasó a máquina. Cuento esto porque cuando estamos hablando de la accesibilidad inmediata en un celular, de esos mismos fondos que el pobre García Viñas copió a mano, ¿no? Las transformaciones tecnológicas modifican los modos de lectura y de algún modo proponen otro tipo de apropiación del saber. Pero bueno, la Biblioteca Nacional, recién en la gestión de Horacio González, se transformó en una editorial. Es decir, eso fue un larguísimo debate. Hoy con Juan Gianni recordábamos un episodio, recién asumido Horacio en 2004 como subdirector, y estaba Elvio Vitale como director, decidió refundar, Horacio siempre tuvo gestos de refundación, ¿no? Refundar la revista La Biblioteca. Era el 2004, o sea, todavía se estaba saliendo de la crisis del 2001, la Argentina estaba básicamente lamiendo sus heridas, y Oscar Terán, uno de los grandes investigadores de la historia cultural de la Argentina, en el acto de presentación del lanzamiento de la revista, hizo una exposición bastante extemporánea, diciendo que era increíble que se gastara dinero del Estado en la producción de revistas en lugar de atender el hambre de los pobres. Bueno, es un gran debate, ¿no? Nada más y nada menos que Oscar Terán, que era alguien que había ya producido grandes textos sobre la constitución de los saberes en la Argentina del siglo XIX y XX, ya había escrito su libro en los años 60, es una figura muy importante del pensamiento histórico-político en la Argentina. Veía un desaguisado en el hecho que la biblioteca produjera conocimiento. Esta es una idea de biblioteca. Hay una idea de biblioteca bastante común, que la biblioteca es una especie de reservorio, ¿no? Una especie de lugar de insumos, para volver a usar ese término espantoso. Justo, perdón, que vos querías decir algo, quería hacer una pregunta. Te quería retomar esta idea que vos traes acá. Bueno, primero agradecer. Porque en realidad Nico me está mirando y me va mandando mensajes. Bueno, porque quería agradecerle a Nico la invitación acá a la presentación. Quiero contar que con Nico nos conocemos hace, no sé, como 25 años. Y hoy el flamante director de la UNR Editora, en aquella época ya estaba parado en las esquinas diciendo vamos a hacer libritos, vamos a hacer libritos. Uy, bueno. Y pasó... ¿se rompió? Lo rompí. Ahí. Ahí está, a ver, habla. Ahí. Bueno, y nada, y también traer acá un poco toda la trayectoria que tiene Nicolás, que él conoce, digamos, me parece que acá en esto de pensar los saberes, que constituyen un libro, la industria del libro y después también la función social de la biblioteca, que es un poco lo que vos estás trayendo acá, que ahora va a ir mi pregunta. Bueno, quería recordar un poco eso también que vos tanto sabés hacer, Nico, ¿no? De conocer todas las etapas de producción, ¿no? Y de también siempre tirar para este lado desde una perspectiva federal, en esto que es una consigna que me parece que también los que trabajamos con Nicolás aprendemos, en que se tienen que vender los libros y nos tienen que comprar los libros, y a mí me parece que eso también está bueno recordarlo, ¿no? Y en esto de aportar a una cultura federal. Y con respecto a lo que vos decías, yo había leído una entrevista que te habían hecho
en esto de pensar cuáles son o han sido las diferentes gestiones o los ejes que marcaron las diferentes gestiones de la Biblioteca Nacional. Y había visto ahí algo que me parecía interesante, y eso es lo que quería preguntarte, que por ahí ahora ibas a arrancar con esa parte, que tenía que ver cómo vos concebís a la Biblioteca Nacional y cuáles son los ejes centrales de tu política, ¿no?, de gestión cultural, entendiéndola en esta importancia y que es tan interesante pensarlo en su función social. Quería preguntarte, sí. Vos hablabas un poco ahí, decías en la entrevista, de estos sujetos sociales que integrás en tu gestión. Tal cual, sí, bueno, hacia ahí iba. Ya voy a llegar, ya te voy a responder, porque quería decir algo antes. Bueno. Que en la Horacio tuvo otro momento que decidió que la biblioteca publicara libros. Esta ocasionó un debate público y un apriete por parte del universo de las editoriales mainstream, que concebían que era una competencia desleal, que el Estado pisara un territorio que era del ámbito privado, como es el mercado, ¿no? La respuesta fue la producción de 500 libros por parte de la Biblioteca Nacional, cuyo perfil, aunque no siempre es así, pero su perfil en general son libros que reponen en el debate público a través del mercado, y no solo del mercado, porque también donamos libros, continuamente intercambiamos con muchas instituciones, repone textos de los cuales el mercado no se hace cargo. Digamos, nadie había reeditado El Payador de Lugones desde el año 38, ¿no? Para poner un ejemplo, y es un libro fundamental para pensar la Argentina, para pensar la historia de la literatura argentina. Entonces, digo, el lugar de la biblioteca como productora de conocimientos, que es otro de los ejes que a nosotros nos preocupa particularmente, es un lugar que corre esa idea que estaba diciendo antes, la idea de que la biblioteca es solo un espacio de acogimiento de material inerte. O sea, los libros en los estantes, las revistas en la hemeroteca, esperando que un lector se acerque. No, el área de cultura de la biblioteca, que no existe hace demasiado tiempo, es su objetivo, y esto tiene que ver con la estadística que primero mencionó Nico, su objetivo a aquellas 2.000 personas que no leen, que no consultan libros. ¿Qué le proponemos? ¿Qué le propone la Biblioteca Nacional? Bueno, la Biblioteca Nacional le propone múltiples acciones, actividades, que no son otra cosa que la comunicación del acervo bibliográfico y textual nacional. Entonces, a través de exposiciones, de charlas, conferencias, talleres, ciclos de cine, conciertos, lo que tratamos es, por un lado, romper la barrera de muchas partes, muchos sectores sociales que, como la Biblioteca Nacional tiene esa estructura que es un poco intimidante, el brutalismo, ¿no? Está en Recoleta, no solo está en Buenos Aires, está en Recoleta, digamos, hay marcas de clase evidentes en la posibilidad de acercamiento a la Biblioteca Nacional. Nosotros tenemos múltiples acciones o dispositivos e iniciativas de carácter cultural para comunicar el acervo textual, el acervo literario de la biblioteca. Nuestra función es exactamente esa y no otra. Muchas veces se criticó durante la gestión de González, transformó la biblioteca en un centro cultural, ¿no? Este era un reclamo particularmente, recuerdo a Beatriz Arlo, vamos a nombrarla, diciendo que no, que era una vergüenza que una biblioteca y había mucha gente, que la biblioteca debía ser solo para investigadores, ¿no? Que esa es una idea de biblioteca, es una idea de la biblioteca como acumulación de material para investigadores que serían quienes activarían la memoria textual. Nosotros pensamos exactamente al revés. Nosotros queremos construir nuevos lectores. Tenemos grandes dificultades, tenemos grandes problemas a la hora de saber cuáles son los gustos o las preocupaciones de los nuevos lectores que ingresan continuamente al mercado del libro y al hábito de la lectura, que ustedes saben es un hábito muy complejo y cada vez más hackeado, digamos, por los medios de comunicación y las redes y el mundo virtual. Entonces la construcción de lectores para nosotros pasa por la acción cultural. A esas 2.000 personas que no consultan en la biblioteca, nosotros le ofertamos de todo. Nadie entra a la biblioteca y sale sin ser la misma persona. Digo, algo pasa, como nos pasa cuando leemos un libro. O sea, ves una exposición, dialogas con alguien,
hay muchos espacios conversacionales, al igual que la vida de los cafés, que ya está muriendo, en Buenos Aires aquí no. En Buenos Aires la vida de los cafés, que era el ámbito de socialidad, del campo intelectual particularmente, eso desapareció. Con la pandemia terminó de liquidarse, ¿no? Ya no nos encontramos con los amigos en el café. O sea, uno no va a un café porque sabe que hay 20 compañeros conversando. Eso ya no existe más. La biblioteca todavía sigue siendo un espacio de acogimiento, de socialidad del campo intelectual. Ahora, no nos interesa solamente, y ni siquiera principalmente, el campo intelectual. Esta es mi posición. El campo intelectual ya lo tenemos, sabemos que van a ir a la biblioteca. Nuestra pregunta es por los sectores sociales que no llegan a la biblioteca, ¿no? Es una pregunta que no podemos responder rápidamente, mucho menos teniendo en cuenta que tuvimos 2 años de pandemia y recién desde septiembre del año pasado está abierta la biblioteca al público, pero tratamos sí de interpelar con nuevas producciones a nuevos públicos. La experiencia de la pandemia fue positiva desde ese punto de vista porque, por ejemplo, nosotros en la página web y en el canal de YouTube teníamos un perfil, cuando recién empezó la pandemia, un estimado de 150.000 visualizaciones por año, ¿no? Pasamos el 1.000.000 de visualizaciones el primer año. Eso no fue solo porque todo el mundo se virtualizó, que es una de las causas, sino que además porque diseñamos distintos productos. Siempre termino usando este lenguaje espantoso de la economía, pero bueno, llamémoslo así. Distintos productos dirigidos a nuevos públicos, ¿no? La idea, voy a hablar en términos de marketing, la idea es construir y fidelizar nuevos públicos. Muchísimas personas que por distintos motivos llegaron a los canales de comunicación virtuales de la biblioteca se transformaron en lectores. Porque vieron que, primero que la biblioteca es voy a decir una verdad de perogrullo, la biblioteca realmente es de todos. O sea, la biblioteca realmente es un espacio abierto. Nosotros tenemos unas 5 o 7 actividades por día en la biblioteca, de las cuales solo 1 o 2 son producidas por la biblioteca. La mayoría son solicitaciones de espacios para desarrollar actividades de la biblioteca, y el Estado es parte de la sociedad, ¿no? Desde ese punto de vista, lo que a nosotros nos interesa es construir nuevos públicos para construir nuevos lectores. O sea, nuestro objetivo no es otro que la construcción de nuevos lectores. La reanimación, bueno, ahora hemos retomado, el macrismo había suspendido la publicación de libros, siendo Mangel un hombre del mundo del libro, paradójicamente interrumpió el desarrollo de publicación de libros, porque un solo libro, que es La Casa de Mujica Lainez. No se interrumpió sí la producción de catálogos, que es otro elemento muy importante de comunicación de la biblioteca. Nosotros hemos retomado la publicación de libros, están en prensa en este momento 10 libros, y la revista La Biblioteca, que sacamos 2 números virtuales durante la pandemia, ahora es el número homenaje a Horacio González, de 700 páginas, Retamoso, Gianni han escrito. Pero hemos retomado porque nos parece un modo importante de comunicar el acervo y de intervención en los debates públicos, ¿no? Si bien la vida estatal y la vida institucional tiene un andarivel por el cual discurre, que es esto, el mundo de los visitantes de la biblioteca, que participan de actividades, de exposiciones que se hacen no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país. He traído varias muestras de la biblioteca en distintos momentos. También está el mercado. ¿Por qué no hacer del mercado, que es uno de los modos centrales de circulación del objeto libro, ¿no? ¿Por qué no hacer del mercado el punto de circulación del patrimonio bibliográfico de la Argentina? Y con esto quiero enfatizar algo. La biblioteca no solo es ese repositorio, sino también tiene un área de investigaciones en la cual yo trabajé durante 12 años. Produce saber. O sea, la biblioteca produce saberes. Tiene una treintena de investigadores de muy buena formación, y ese saber se transforma a veces en libros, a veces en exposiciones. Las exposiciones, esto me gusta hablar mucho porque he curado más de un centenar de muestras en mi vida. Las exposiciones son un gran dispositivo comunicacional. Las exposiciones suponen un trabajo de investigación, un trabajo previo que es completar las colecciones. Por ejemplo, cuando hice la muestra Jorge Álvarez, sus libros se publicaban de a centenas de miles, y bueno, en la Biblioteca Nacional no estaba ni la mitad del catálogo. Entonces la exposición fue la excusa para completar el catálogo, salir a comprar el material y comunicarlo a través de muestras. La muestra se hizo junto con recitales, con charlas, con conferencias, con videos, en fin. Se puede ver todo esto en la página web. Ese es un ejemplo. Entonces el proceso de investigación
Es un proceso que es la interfase, digamos, entre el patrimonio bibliográfico y la sociedad. Lo hacemos no solo en la MTN, sino a través de centros. Nosotros en la estructura de la institución, del área de cultura, existen distintos centros. Uno es el centro donde nuestra querida Judith Gociol, que es una amiga genial que tenemos, dirige, que es el Archivo de Historieta Homográfico de la Argentina. Es el principal archivo de historieta de América Latina. A ver, no es cualquier cosa. Con esto quiero decir algo también sobre el Estado. A veces se piensa el Estado como una especie de abstracción. El Estado, ¿no? Leía Lenin, es el Estado, una especie de abstracción, órgano de opresión de clases, ¿no? Esa es la definición que da Lenin. El Estado son personas concretas, es estructuras institucionales, pero son personas concretas que a veces, casi siempre, se cargan la tarea por amor, por pasión, por deseo, por decisión política, por adscripción, por distintos motivos, se cargan la tarea de, en este caso, construir acervos, ¿no? Entonces, el Archivo de Historieta Homográfico de la Argentina, con Judith Gociol y José María Gutiérrez al frente, que son dos obsesivos increíbles, han construido un archivo en base al mero mangazo, digamos, solicitarle a los dibujantes, a los historietistas, a los escritores la donación de libros, revistas y sobre todo originales. Tenemos un archivo de no sé cuántas decenas de miles, ya perdí la cuenta, de originales que conforman un corpus muy impresionante, digamos. Ese es uno de los centros. Tenemos el Centro Borges. El Centro Borges está a cargo de Laura Rosato y Germán Álvarez. Laura y Germán hace muchos años descubrieron que cuando sube el peronismo en el 73, Borges había sido 18 años director de la biblioteca, él dejó sus libros en la biblioteca, no muy voluntariamente, mío como que el gremio dijo no, acá no se los lleva. Y dejó sus libros que él durante 18 años llevaba, sus libros personales, la mayoría de los cuales están con anotaciones, ¿no? Bueno, Laura y Germán hicieron un trabajo totalmente demencial, que solo ellos pudieron hacer, que fue cada uno de esos libros extractar las anotaciones, ver en qué parte de su obra lo utiliza, restituirlo y establecer, por supuesto, todo el aparato crítico para leer eso. Eso transformó en un libro, llamado Borges Lecturas, un libro impresionante. En Borges lector vemos al Borges reescritor de sus propios textos. Bueno, ellos están a cargo del Centro Borges, que en los últimos 2 meses de la gestión de Horacio, en 2015, bueno, nosotros hicimos una gestión ante Teresa Parodi y estamos tratando y hemos recuperado el viejo edificio de la Biblioteca Nacional de Calle México, donde Borges fue director, donde fue Rosac director y tantos otros, donde va a existir el Centro Borges. Eso entró en una especie de icono de sombra porque es un edificio que requiere una gran obra de infraestructura. Finalmente, hace menos de un mes se abrió la licitación, se consiguió una empresa y calculamos que en un año va a estar funcionando, ¿no? Te interrumpo un momento respecto a... quería llevarte un poco más para el lado que mencionabas de el rol del Estado en la cultura y la decisión política que eso requiere. De algún modo creo que preguntarlo en este marco en el de que se está realizando esta feria, que la realización de la feria en sí es una decisión política también, que el decano de la facultad tomó, es decir, tenemos que convocar a editores para que estén en la casa, para que estén en nuestra casa. Y esa complicidad que requiere, ¿no? Que vengan, que respondan y que participen y que... se dé esta singular comunión, si se quiere. Me interesa pensar o preguntarte para pensar cómo ves la responsabilidad del Estado en la formación de la biblioteca respecto a el mercado de la edición, el campo editorial en Argentina. ¿Cuáles son las políticas concretas? ¿Hay compras o se esperan las donaciones? Como vos decías, se formó el archivo de historieta con donaciones, con el mangazo directo, lo cual a mí me parece que es un trabajo loable,
¿no? Porque hay que hacer un registro, es decir, quiénes están haciendo historieta, ir y comunicarse con cada... Es casi artesanal, vas uno por uno y diciéndole, mirá, necesitamos que haya en la biblioteca, porque la biblioteca es el lugar de memoria, digamos, de la memoria nacional, la memoria del Estado, de la memoria de todos nosotros, tienen que estar en la biblioteca. Y sin embargo, los editores, ¿no? queremos vender los libros, porque también es un gesto simbólico la compra del libro, ¿no? Es un gesto de valoración del trabajo que está haciendo el editor y el riesgo que toma el editor. Ayer Divinsky decía en la radio, decía que ser editor es un gesto de una elección económica nefasta, ¿no? Sí, porque el editor va al riesgo absoluto, ¿no? A quebrarse, ¿no? Porque se la juega en cada elección. No termino de decidirme si preguntarte, ¿el Estado tiene que comprarle los libros a los editores o los editores tienen que donarle los libros a la biblioteca? Bueno, existen respuestas institucionales para eso y legales. La paradoja se da que Menem, que fue quien finalmente terminó la obra, el edificio de la Biblioteca Nacional, fue quien nos quitó dos cosas fundamentales. A la biblioteca eran dos prerrogativas que tenía como organismo, que tienen casi toda la Biblioteca Nacional del mundo, que es el depósito legal y el ISBN. El ISBN es el registro de propiedad intelectual, eso casi siempre lo había ejercido la Biblioteca Nacional, eso no es más así. Con los años pudimos recuperar el ISBN correspondiente a la música, que tiene otras siglas, no me acuerdo cómo es. Y el depósito legal se lo dio a los empresarios, eso es a la Cámara del Libro, ¿no? O sea, si uno quiere ver cómo incidió el menemismo y las políticas neoliberales de los 90 en el campo del mundo editorial, ese es uno de los, en el campo de las bibliotecas ni hablar, ¿no? Ese es uno de los puntos. El depósito legal, ustedes saben, son 2 libros que cada editorial debe entregar al Estado, y se supone que uno va a la CONAVIP y otro a la Biblioteca Nacional. Bueno, eso no sucede más hace mucho. No sabemos dónde están los millones de libros que se publicaron en el año 92 hasta el presente. En muchas ocasiones, eso responde a tu pregunta sobre, digamos, deberían llegar todo lo que se publica en la Argentina. Tenemos 30 años de vacío en ese sentido, ¿no? Cuando se publica en la Argentina debería llegar a la Biblioteca Nacional y no llega. Distintas gestiones, y la nuestra también, estamos tratando de revertir eso. Va a ser difícil, pero estamos tratando de revertirlo. Y el Estado efectivamente compra libros. Hay 2 canales fundamentales, uno es la CONAVIP, ¿no? CONAVIP compra muchísimos libros cada año, son partidas que son dadas a las 3.000 y pico de bibliotecas populares que hay en el país, y la Biblioteca Nacional compra libros también. Y hay una discusión más finita. La Biblioteca Nacional, en su programa de desarrollo de colección, antes se llamaba Canjes y Donaciones, la idea de desarrollo de colección es más compleja, pues esta idea, como contaba antes el caso de Jorge Álvarez, de desarrollando un concepto o completar una editorial o un área temática, ¿no? Nosotros continuamente detectamos en el área de investigaciones, en el área de bibliotecología, detectamos los vacíos o los huecos que hay en la información bibliográfica de la biblioteca. El desarrollo de colección supone la compra de libros. No siempre tiene que ver con el libro que acaba de salir, a veces tiene que ver con libros que no tenemos, deberíamos tener de 1940 o de 1820, ¿no? Mi línea es privilegiar esa compra, por una cuestión casi obvia, ¿no? Porque desaparece más rápido el mercado. Predomina el concepto en la Biblioteca Nacional y en otros organismos públicos de la adquisición de material contemporáneo, que es otro concepto, ¿no? Con la idea de, bueno, si lo compramos ahora, dentro de 30 años va a faltar igual que el que falta publicado en 1992. Es razonable, pero mi respuesta es más accesible desde el punto de vista de la adquisición en el mercado. Un libro publicado hoy, dentro de 5 años va a estar más o menos accesible que un libro publicado en 1820. Pero bueno, no importa, es una discusión secundaria. Efectivamente el Estado compra, la biblioteca compra, no tiene un presupuesto demasiado alto, estamos peleando para que sea mayor el presupuesto de compra, bajo este concepto de desarrollo de colección. O sea, no compra cualquier cosa. Compra, si yo tengo que salir a comprar, siendo Biblioteca Nacional, un libro de Planeta, publicado por un nombre, ¿no? O de cualquiera de las editoriales mainstream, dominantes,
un libro de coyuntura periodística, denunciando tal o cual cosa, o salir a completar la colección de la revista El Ornitorrinco, y yo prefiero salir a completar El Ornitorrinco, ¿no? O una editorial pequeña de Rosario, y yo prefiero comprar la editorial pequeña de Rosario, no el libro de Planeta. Este es un dilema en las bibliotecas populares y en las bibliotecas públicas, donde la demanda del público tiene que ver con lo que el mercado propone, lo que la revista Enie te dice que hay que leer. Entonces la demanda del público lector de las bibliotecas populares es una demanda efectivamente de lo que está sucediendo ahora. No va a consultar tanto material antiguo. Esa es la gran diferencia, entre tantas otras, con el público de la Biblioteca Nacional. No sé si con eso respondí tu pregunta, pero digo, quiero desarrollar más lo de los centros, porque es uno de los órganos dentro de la biblioteca que nos permite, entre otras cosas, construir colecciones específicas. Existe, además del Centro Borges, existe el Centro de Narrativa Policial, dirigido por Damián Vives. Existe el Centro de Historia del Psicoanálisis y los Saberes sobre el Sujeto, ¿no? Se llama Psicoanálisis, Psiquiatría y Psicología. Que ha construido, digamos, al armar un centro de investigación, pones el foco en los materiales que no tenemos. Entonces se especializan, por un lado, en establecer vínculos con aquellos detentadores de fondos bibliográficos importantes disponibles, a veces de un abuelo que falleció, y nosotros en ese sentido hemos recabado muchísimas donaciones. La biblioteca se nutre sobre todo de donaciones. Muchísimas donaciones de fondos impresionantes. Alguna carta de Freud apareció por ahí, pero hemos recibido la donación de José Blecher, por ejemplo, y grandes de Ángel Rama, de Marie Langer, en fin. Está el centro también de narrativa infantil, que se acaba de constituir, el Dailan Kifki. Bueno, esa es una de las grandes falencias de la Biblioteca Nacional. Cuando empezamos a revisar el catálogo, el lugar de la literatura infantil era ínfimo, es ínfimo. Entonces, al focalizar en el tema de cómo se constituye el mundo editorial vinculado a los géneros infantiles, ahí estamos visualizando ese gran problema, porque hay una producción impresionante en Argentina de la literatura infantil y tenemos muy poco realmente. Tenemos cosas preciosas, primera edición de Pinocho, pero no tenemos lo que se publicó anteayer de Isol. Entonces los centros nos permiten desarrollar políticas de desarrollo de colección, ¿no? Y yo creé dos centros, que son dos preocupaciones personales, que digo, ya que estoy dirigiendo, por uno me dio un gusto personal, que es el Centro de Estudio de Pueblos Originarios y el Centro de Estudios Africanos. El Centro de Estudios Africanos comporta un debate también. Está al frente de Boubacar Traoré, que es un amigo mío, es filósofo, doctorado en la Universidad de Dakar, vive hace 25 años en la Argentina, especialista en arte africano. Y comporta la discusión sobre si focalizarlo centralmente en el mundo africano, en abstracto y en concreto, o si hacernos cargo nada más que de la afrodescendencia. En Brasil, donde yo hice algunos cuantos trabajos, algunas investigaciones, un par de libros, etc., hasta la llegada en la década del 70 de Pierre Berger y Roger Bastide, dos antropólogos franceses, los estudios africanistas estaban orientados casi exclusivamente a la africanidad, o sea, la afrodescendencia, africanidad en Sadorba y en Minas, en Río, en fin. Y no había ningún vínculo, increíblemente, ¿no? No había ningún vínculo con África. Pierre Berger hizo un estudio de la tradición, de distintas tradiciones religiosas, de Salvador Bahía en particular, terminó siendo él iniciado como Padre Santo, el firmaba Pierre Fatumbi Berger. Hizo la historia de la transmutación de las deidades en su viaje a través del Atlántico, mediante la esclavitud, y cómo hoy en día habitan los modos de constitución de diversas identidades africanas y afrodescendientes. Nosotros decidimos ponerle el Centro de Estudios Africanos por esto mismo, porque los estudios orientados a la afrodescendencia, que han ido creciendo en los últimos 20 años, porque siempre hubo una tradición mirando el tema, están demasiado centralizados con exclusividad en la afrodescendencia, la ruta del esclavo, etc., ¿no?
Y para nosotros es importante no solo la restitución del origen, en términos simbólicos, investigativos, etcétera, sino también dar cuenta de la nueva presencia africana en la Argentina. Las últimas oleadas migratorias, aquí mismo en Rosario, ¿no? Es muy fuerte la presencia africana, entonces nos gustó más el concepto englobante. Bueno, esto también, al peinar el catálogo de la Biblioteca Nacional, tenemos muy poco material africano, muy poco. Es un tema que a mí me interesa particularmente, entonces uno busca material de Namibia y hay 2 libros, 2, no hay 150 como debería haber, ¿no? Entonces digo, el desarrollo de los centros, además de la producción de películas, vamos a ver un festival de cine y bueno, una serie de cosas vinculadas al tema africano, también supone esto, completar catálogos, ¿no? Y el Centro de Estudios de Pueblos Originarios, con Karina Carriqué y otros compañeros, que es una gran cantante mapuche, no sé si la conocen, divina, también estamos relevando, hay muchísimo material de pueblos originarios, pero tampoco, Borges decía, ¿no? Una lista, lo primero que uno nota es lo que falta. Yo voy a mi biblioteca y tengo mucho material de lo que hay en la Biblioteca Nacional, entonces digo, bueno, uno de los modos de desarrollo de colección es esto, la producción de saberes y acciones desde los centros de investigación que se transforman a veces en exposiciones, en charlas, conferencias, películas, documentales, videos, en fin, para seguir construyendo el acervo literario, y no solo literario, bueno, la biblioteca no solo libros y revistas, tiene un gran fondo discográfico, justamente hasta los 90 éramos el depósito legal de discos. Anoche él contaba, creo que a Divinsky, cuando hice la exposición de Jorge Álvarez, me encontré los discos que había publicado Jorge Álvarez de Mandioca, intactos, porque habían llegado por el depósito legal, estaban tan intactos que parecían falsos, parecían hechos ayer, estaban impecables, jamás nunca nadie los había tocado ni sacado del paquetito, ¿no? Entonces digo, el acervo discográfico es muy impresionante, el acervo fílmico es muy impresionante. En una época, me acuerdo, cuando yo había descubierto unos rollos, yo no, un compañero, pero yo sabía que eran unos rollos de los que había inventado Edison, unos rollos de cera, que Roberto Lehmann Nietzsche, un antropólogo radicado en la Argentina durante 30 años, utilizó para hacer las primeras grabaciones de pueblos originarios recorriendo todo el país. Entonces tenemos las voces de Seglan, de Huarpes, de guaraníes. Bueno, eso se envió a Alemania, el Iberoamericano de Berlín, que está basado en la biblioteca de Quesada, ¿no? El Instituto Iberoamericano de Berlín, el gran repositorio de material americanista que existe allá, que algún día recuperaremos. Allá digitalizaron el material y publicamos unos CDs con las primeras voces grabadas de pueblos originarios en Argentina, ¿no? Digo, este tipo bueno, hay un patrimonio pictórico en la biblioteca, hay una mapoteca impresionante, ¿no? Los mapas del este de la Argentina, y mucho le debemos, otro de mis héroes, además de Grusac y tantos otros, es Pero de Ángeles, ¿no? Es una figura sin la cual Pero de Ángeles, muy vituperado, pero creo que todos le debemos la gratitud de estar en la Argentina. Pero de Ángeles fue el amanuense de Rosas, había venido traído por Rivadavia, él era un enciclopedista menor, autor de artículos para la enciclopedia, era un italiano, napolitano, se radica aquí, bueno, y rápidamente cuando sube Rosas se transforma en su escriba, ¿no? Rosas, hay episodios muy curiosos, Rosas le corregía, él escribía todos los diarios, con seudónimos, pero además Pedro de Ángeles recorrió todo el país comprando documentación, era un coleccionista enfermo, era un gran monetario y coleccionó documentos que luego empezó a publicar en 1836 bajo el nombre Documentos para la Historia Argentina. Alcanzó a publicar 8 tomos de eso, ¿no? Esos 8 volúmenes son la base de toda la historiografía argentina. O sea, todo lo que se escribió en Argentina, desde los primeros historiadores hasta Alperindongui, se basa en la documentación recogida por Pedro de Ángeles. Pero a tal punto es importante la documentación que, por ejemplo, el conflicto limítrofe con Chile en el año 78 se dirimió a partir de la documentación de los viajeros que le había compilado
que establecían la línea de las altas cumbres, ¿no? Bueno, la documentación sobre Malvinas que usa Grusac es documentación reunida por Pero de Ángeles. Digo, esto también me gusta decirlo porque a veces muchos tienen o tenemos la idea de que los textos finalmente intervienen de un modo demasiado lejano en la historia. A veces no, a veces se transforman en historia viviente. Gramsci hablaba del libro viviente, ahora se le gustaba mucho recordar ese concepto. El libro viviente, ¿no? Para Gramsci estudia el Príncipe de Maquiavelo, es el libro que produce los procesos de constitución del Estado Nacional, en las luchas entre güelfos y gibelinos. Ese es un libro viviente, un libro que se transforma en historia práctica inmediata, ¿no? Bueno, los libros o los textos que recogió Pero de Ángeles son libros vivientes, son libros sin los cuales no habría historia argentina. El caso que mencioné antes de Les Îles Malouines, de Grusac, ese es un claro ejemplo. No sé si hay muchos en la historia argentina. Libros que se han transformado en política estatal y en imaginario popular. Uno puede decir Martín Fierro, sin duda, Martín Fierro es el libro viviente de la historia argentina, ¿no? Es el libro que constituye un imaginario. Hace poco hablaba con Núñez, recién está por ahí, que acaba de ganar el premio Casa de las Américas, con una novela con un gaucho distópico, pero la gauchesca sigue dando que hablar, ¿no? Entonces, me parece que la constitución de nuevos públicos, la constitución de saberes y de dispositivos comunicacionales de esos nuevos públicos, es lo que en las bibliotecas públicas, sean universitarias, populares, nacional, debemos hacer. Nosotros, voy a responder antes que le hagas la pregunta, nosotros hemos iniciado... Ya sé lo que vas a preguntar. Yo simplemente quiero decir que acá tenés muchos fans, amigos que están, amigas que han venido a verte y que también seguramente se quieren sumar a esta conversación, porque veo ahí, bueno, está Roberto Retamoso, está Juan Gianni, también, está Javier, el que quiera también participar de esta conversación no tiene más que levantar la mano y sumarse, digamos, antes de que vos contestes esa pregunta que me leíste la mente. La respuesta es sí. Bueno, nosotros hemos iniciado... La pandemia nos permitió... La pandemia fue un desastre, fue una catástrofe mundial, pero nos permitió algunas cosas. Por ejemplo, pensar estratégicamente la biblioteca, ¿no? Yo, como buen paisano del interior, soy de Bahía Blanca, no soy porteño, siempre yo me tomaba el tren para ir a la Biblioteca Nacional, y para recorrer calle Corrientes y comprar libros. Entonces, una de las deudas de la Biblioteca Nacional es su federalización. Nosotros empezamos a pensar, las cosas suceden medio por un lado impensado y bilateral. En realidad, uno de los roles de la biblioteca es regir, acá me contaba la compañera, ayudar y regir como un sistema de bibliotecas nacionales, ¿no? Y proveer de asesoramiento técnico, en fin, catalográfico, unificar criterios, todos los trabajos que son específicamente bibliotecológicos. A raíz de eso, y que la Biblioteca Nacional y Elsa Rapetti, en particular, su subdirectora, tiene un gran vínculo con casi todas las bibliotecas del país, empezamos a pensar en armar nodos en distintas regiones de asistencia bibliotecológica. Bueno, la idea fue creciendo y fue derivando hacia la idea de sedes, ¿no? Ya firmamos varios convenios. El primero que se firmó fue en Mar del Plata. Todos los convenios y la articulación política son bastante disímiles, pero voy a contar un poco. En Mar del Plata nos cedieron un espacio dentro de la Biblioteca Marechal, es una biblioteca municipal, donde no vamos a constituir patrimonio bibliográfico, porque la biblioteca tiene un gran patrimonio, digamos. Vamos sí a proveer de material, pero no vamos a construir patrimonio bibliográfico propio, pero sí vamos a desarrollar, esto que estaba diciendo, la política de desarrollo de una gran red de bibliotecas en Mar del Plata. Tiene 4 universidades y una red de bibliotecas muy importante, y vamos a asistir a las bibliotecas preexistentes. Y a su vez, por supuesto, bueno, el espacio se llama el espacio Ricardo Piglia, y bueno, vamos a desarrollar una serie de políticas culturales, más o menos algo de todo esto que venía conversando. Ese convenio está en marcha,
el lugar está siendo puesto en valor, requería una obra muy grande que está llevando a cabo el municipio de Mar del Plata y calculamos que para noviembre estará inaugurado. El otro espacio es en la ciudad de Córdoba, hicimos un convenio con la Municipalidad de Córdoba que nos cedió la mitad del cabildo en el centro de Córdoba, donde sí nos fue cedida la biblioteca Arturo Capdevila. La biblioteca estaba cerrada y medio desguazada, que es la base patrimonial de patrimonio bibliográfico de la futura sede Córdoba. Se va a llamar Juan Filloy, sede Juan Filloy, Córdoba. Ahí, bueno, el lugar es precioso, me imagino que lo conocerán. Tenemos 7 salas de exposiciones para hacer dulce de leche, digamos. La otra sede, que también firmamos el convenio, también está siendo puesta en valor y se supone que antes de fin de año tiene que estar inaugurada. Igual, todo es una expresión de deseo. Sabemos que la obra pública en la Argentina tiene tiempos que atrasan. Todo esto empezó a gestarse hace 2 años y siempre por H o por B se fue trabando, pero bueno, ahora está la obra en curso. Por lo menos Mar del Plata y Córdoba están las obras de desarrollo, o sea, van a terminar y vamos a poder inaugurar. Salta. En Salta hacemos un convenio con la gobernación, no con el municipio, por eso digo que cada situación difiere. Y nos cedieron el Conservatorio de Música, que es un lugar parecido a esto, digamos, muy grande, típica casona española divina, a media cuadra de la plaza, un lugar donde iría a vivir tranquilamente. Una casona española con 2 patios interiores, un lugar increíble. Ahí hicimos un convenio con el Ministerio de Ciencia Técnica, porque están desarrollando. Bueno, voy a spoilear un poco. La Argentina está haciendo 3 estaciones de observación espacial en Salta, convenios con Francia particularmente. Y entonces ese espacio que nosotros vamos a compartir con el Ministerio de Ciencia Técnica va a ser un espacio de referencia de observatorio astronómico. Por eso digo que cada situación tiene su especificidad. Estamos en conversaciones con Catamarca, con Río Negro, con Bariloche en particular, con Ushuaia y con otras más. Con Rosario vinimos varias veces, hubo distintas opciones que por distintos motivos no salieron, pero estamos en conversaciones con Hapkin, que se cargó el tema al hombro, y es muy probable, hay un espacio que nos encanta, lo voy a decir para así metemos más presión pública. Hay un espacio que es donde estaba el SENASA, frente a la catedral, en diagonal, que es un espacio del Estado Nacional, un espacio que Hapkin reclamaba para hacer un centro Fontana Rosa. Nosotros, pese a que somos el Estado Nacional, nos costó muchísimo dar con la persona indicada, esto que decía antes, el Estado son las personas finalmente, dar con la persona indicada que pudiera cargarse el tema en la gestión. Hemos hablado con altos funcionarios sobre el tema y esperemos que suceda. Sabemos que hay otras opciones, que están evaluando otras opciones, no somos la primera opción, pero nos encantaría ese lugar. Si no, buscaremos otro. Pero bueno, para nosotros el eje Rosario, Córdoba, Buenos Aires, naturalmente, es un eje, va de suyo, ¿no? Es un eje que nos preocupa Rosario, a mí particularmente, porque tengo más amigos en Rosario que en otro lado, pero nos preocupa particularmente y por el peso cultural, ¿no? El peso que tiene la cultura literaria y la cultura en general en Rosario no la tienen otras provincias que no voy a nombrar, pero nos interesa particularmente que sea factible y esperemos que, y yo creo que va a suceder. Todo esto requiere mucha gestión, mucho tomar cafecito, hablar, hay mucho teléfono descompuesto siempre, la gestión es así, pero yo creo que va a suceder y espero que suceda. Dicho lo cual, ahora, no lo considero una falsa promesa, son cosas que estamos trabajando. Es una linda promesa. Y puede no suceder también. Sí, está concejala Nadia Malevi, está acompañándonos. Le vamos a comentar a Nadia cuáles son los próximos pasos que podemos dar. No, sencillamente quería decirte... Quiero decir algo sobre nuestra experiencia de las sedes. Naturalmente, son visualizadas como invasiones de unitarios porteños, ¿no? Nos ha pasado en Córdoba, por ahí está el gallego Luis, que no me deja mentir, que es nuestro chofer y asistente y que hace todo. Se me fue, estaba recién ahí. Allá está, hasta el fondo.
En Córdoba nos han insultado al ver la camioneta que dice Biblioteca Nacional. A ver, es Córdoba, ¿no? Tienen una identidad muy fuerte, son muy antiporteños. En Córdoba nos dijeron una frase muy impresionante. El primer día que fuimos invitados por ellos a conversar este tema. Desde la única vez que el Estado Nacional construyó una institución cultural en Córdoba fue bajo la presidencia de Sarmiento, la Sociedad de Ciencias y Artes, no sé qué. O sea, en 150 años el Estado Nacional no hizo nada institucional permanente en Córdoba. Entonces ahora la Biblioteca Nacional, bueno, la idea de la construcción de las sedes es una idea federal. La idea federal significa que las sedes van a tener una autonomía relativa, van a construir patrimonio, van a ser con trabajadores locales, con referentes culturales locales y a construir un patrimonio básicamente regional, además de todo lo que podamos aportar desde el Estado Nacional para el crecimiento de esa institución. Justamente, perdón, te interrumpo porque una de las perspectivas que toma Alejandro Duhovne cuando estudia el libro universitario, justamente la afirmación es que el único sistema realmente federal es la universidad, el sistema universitario argentino. La única presencia del Estado Nacional en todo el territorio, porque si bien en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires se concentran bastantes universidades, pero el resto del territorio cuenta con una universidad de referencia y está presente en todo el territorio nacional. Y las editoriales universitarias tienen su rol ahí, digo, el papel, ¿qué rol cumple el libro en el territorio nacional? Y ahí están las editoriales universitarias. Es interesante lo que vos mencionás referido a en Córdoba, bueno, sí, el Estado Nacional en 150 años no tuvo una política, bueno, sí, en fin, no es por salvar al Estado Nacional. ¿Ibas a agregar algo más? Sí, tiene que ver con esto, que en realidad lo que nosotros visualizamos, y creo que una vez que después la segunda conversación ya todos se dan cuenta, nuestra función es potenciar las potencias culturales del lugar, no venir a colonizar, ni a competir, ni nada por el estilo. Y eso lo vemos en los lugares donde ya estamos desarrollando trabajo. Hace un año estamos en Córdoba, unos compañeros están haciendo un gran trabajo de puesta en valor del acervo bibliotecológico local, donde a veces la presencia del Estado Nacional te permite pasar por encima de las rencillas locales. Entonces, la presencia de biblioteca ha permitido que algunos acervos que por peleas históricas, que nadie recuerda su origen, no eran donados a la biblioteca de la universidad o a la biblioteca, sí van a parar a la Biblioteca Nacional, porque a su vez, bueno, forma parte del patrimonio nacional. Mira, yo trabajé muchos años como curador de arte y soy muy amigo de Andrés Duprat, que es el director del Museo de Bellas Artes. Esa discusión no está en las artes, por cualquiera quiere estar, cualquier artista plástico, cualquier punto del planeta quiere tener una obra en el museo, ¿no? Y quiere tener una exposición, por supuesto. Entonces, digamos, yo pienso mucho en la... De hecho, estamos tratando de hacer algún tipo de vínculo con el Bellas Artes e ir juntos con la biblioteca a distintos puntos. Nosotros hemos hecho muchísimas exposiciones, tanto con el Bellas Artes como cuando yo dirigía el Museo del Grabado, como con la propia biblioteca, por todo lo que se llama el interior del país, lo cual significa que Buenos Aires es el exterior, ¿no? Pero, digo, tenemos mucha experiencia de trabajo territorial, trabajo en las grandes y en las pequeñas ciudades. Hace poco estuve en Galvez inaugurando una muestra sobre fotografías del peronismo. Hace poco, fue la semana pasada. Digo, continuamente tenemos la sensibilidad y el termómetro de cómo es visualizado la biblioteca. Una vez que el prejuicio provinciano cae, lo digo como buen provinciano que soy, la verdad que es muy beneficiosa la presencia del Estado Nacional. Es también otra verdad de perogrullo, pero a veces hay que decirlo, desde el punto de vista del desarrollo cultural y la potencia cómo puede potenciar los trabajos que hacemos todos, ¿no? Entonces, bueno, yo espero, o sea, el panorama político está complicado, no estoy diciendo nada bueno. Espero que este momento de la historia argentina, es un momento dramático, ¿no? Pueda permitir
que estas políticas se desplieguen. Y quiero decir una cosa que vos ayer te me reías, pues es así, nosotros hacemos sin guita esto, lo hacemos sin plata, no tenemos ni siquiera presupuesto aprobado para nuevas sedes, pero lo hacemos. Buscamos la vuelta y después le tocamos el timbre a partir de septiembre, nosotros le tocamos el timbre al Ministerio de Economía pidiendo más presupuesto porque nos quedamos sin plata siempre, históricamente es así. Pero no nos importa, digamos, el tema es que sea institucional y políticamente eficaz, ¿no? Y una vez que lo hiciste ya está, nosotros ni pedimos permiso, lo hacemos. Tenemos la ventaja de ser un ente autárquico, la Biblioteca Nacional dentro de su organismo de cultura, que el INCA es un ente autárquico, nosotros también, el Bellas Artes no. Entonces podemos disponer a voluntad propia, digamos, nuestros presupuestos y nuestras propias políticas, ¿no? Claro. Dicho lo cual, tenemos un excelente vínculo con el ministro Bauer y con toda la planta de cultura, pero tenemos mucha autonomía de criterio. Entonces podemos inventar. La invención dentro de la institución, ustedes lo saben bien, esto que decía, bueno, la decisión de hacer una feria del libro. Inventar en la institución es fantástico. Uno piensa que la institución ya está dada y no se puede correr el eje de lo que está dado. No, justamente el desafío, que estamos en una función pública, es correr ese eje. De hacer invenciones que abran lo que conté antes de la biblioteca como editor. Hoy ya nadie discute que la biblioteca tiene que editar libros. Ya está. Y todos agradecemos los libros, son libros buenos, baratos, inconseguibles en el mercado en general. Entonces, a veces hay que animarse a tomar esos desafíos, a pensar lo impensable. Nunca a nadie en 200 años se le ocurrió que la Biblioteca Nacional podía tener sedes en el interior del país. Esto es así. No se le ocurrió a nadie. Digamos, a esta gestión se le ocurrió. Entonces, digo, a veces hay que atreverse a pensar, a patear un poquito el tablero, ¿no? Y hacer que las instituciones finalmente sean miembros vivientes de la sociedad, ¿no? Con todo el quilombo que se supone. Te interrumpo porque parece que nos deberíamos poner un poco de protector solar y nada, bueno, sencillamente agradecerte por estar aquí. Sabri, ¿vos querés preguntar algo más? ¿Alguien quiere preguntar algo? Te vamos a ir a visitar, ojalá que muy pronto, tenemos que ir a la Feria del Libro ahora, así que vamos a andar por Buenos Aires, vamos a ir al exterior. Finalmente podremos ir al exterior. Así que les agradezco por estar aquí, acompañarnos a ustedes y a Guillermo por haber hecho este viaje y a compartir la feria, porque esta mesa era la excusa, pero en realidad estuvimos compartiendo ayer, hoy, y bueno, la verdad, está bueno poder conversar, establecer este diálogo. Bueno, muchísimas gracias Nico, Sabri, gracias a todos por haber permanecido, no se fue nadie, por haber permanecido en el poquito de sombra que queda. Y bueno, si alguien tiene una inquietud, por supuesto, y si no, hacemos otra cosa. Vamos a comprar libros.